Heródoto vino al mundo alrededor del año 484 a.C. en la ciudad de Halicarnaso, una polis situada en la costa suroeste de Asia Menor, en la región llamada Caria. Si hoy nos trasladáramos a ese lugar, estaríamos en la actual Turquía, a orillas del mar Egeo. En aquella época, Halicarnaso no era simplemente una ciudad griega aislada, sino un cruce de caminos entre Oriente y Occidente. Sus calles estaban llenas de comerciantes fenicios, marineros griegos, funcionarios persas y mercaderes de tierras lejanas. Allí se respiraba una atmósfera de mestizaje cultural en la que lo helénico convivía con lo oriental. Ese detalle es fundamental para entender la formación de Heródoto. Desde su infancia estuvo expuesto a la diversidad de lenguas, costumbres y religiones. Creció en un lugar donde la gente hablaba tanto griego como dialectos carios, y donde el poder local respondía a los persas, que controlaban políticamente la región. La ciudad estaba bajo el dominio del Imperio Persa, en ese tiempo gobernado por el poderoso Jerjes, hijo de Darío. Eso significa que Heródoto nació siendo súbdito de un imperio inmenso, organizado y centralizado, que se extendía desde las costas de Asia Menor hasta Egipto, Mesopotamia e incluso la India. Para un niño curioso como él, la vida cotidiana debía de estar cargada de relatos sobre la grandeza de Persia, sobre la administración imperial y sobre las tensiones constantes entre los griegos de Asia Menor y sus señores persas. Su ciudad natal, Halicarnaso, era gobernada por una figura peculiar, Artemisia I, una reina que, a diferencia de la mayoría de los gobernantes griegos, era aliada y vasalla de los persas. Artemisia llegó a ser consejera del propio Jerjes y participó en la famosa batalla naval de Salamina en el año 480 a.C., cuando Heródoto era apenas un niño. Es muy probable que aquel acontecimiento y el recuerdo de la reina guerrera de su ciudad quedaran grabados en su memoria como ejemplo de cómo la historia de los pueblos se entrelaza con grandes figuras individuales. Este ambiente de tensiones políticas y diversidad cultural fue el terreno fértil donde germinó la inquietud intelectual de Heródoto. A diferencia de los niños que crecían en pequeñas aldeas griegas, aislados y centrados únicamente en las tradiciones locales, él tuvo acceso desde muy temprano a un mundo mucho más amplio. Las noticias de las guerras médicas, las conversaciones entre comerciantes sobre lugares lejanos, las historias de marineros que venían del Nilo o del Tigris, y la presencia misma del poder persa sobre su tierra natal, le ofrecieron un horizonte mucho más vasto. Es como si Heródoto hubiera nacido en un puerto del conocimiento, un lugar donde cada día llegaban relatos nuevos que despertaban la imaginación. La educación de un niño en Halicarnaso en esos tiempos incluía aprender la lengua griega, memorizar poemas épicos como los de Homero, conocer los mitos de los dioses olímpicos y también participar en los cultos locales. Heródoto seguramente escuchó desde muy joven los versos de la Ilíada y la Odisea, que no solo eran entretenimiento, sino también la manera en que los griegos transmitían su historia y su identidad. Pero mientras otros se quedaban fascinados con los héroes míticos, Heródoto desarrolló una mirada distinta. Quería saber si esas historias eran reales, quería descubrir qué había detrás de los relatos. Esta diferencia de actitud sería el germen de su vocación como historiador. Además, su familia jugó un papel importante en su formación. No tenemos muchos datos exactos, pero los testimonios antiguos sugieren que pertenecía a una familia relativamente acomodada, lo suficiente como para darle acceso a maestros y a un ambiente culto. No era un campesino ni un soldado cualquiera. Era un joven con el privilegio de poder leer, escribir y viajar. En una época donde la mayoría de la población
Vivía centrada en la agricultura. Tener acceso a libros, maestros y discusiones intelectuales era algo excepcional. Esa ventaja le permitió abrir los ojos más allá de las murallas de su ciudad. En resumen, Heródoto nació en un mundo lleno de contrastes: griego y persa, tradición y poder imperial, relatos locales y horizontes lejanos. Ese contexto fue decisivo. Desde el primer día de su vida, estuvo inmerso en una realidad que lo impulsaba a hacerse preguntas. ¿Quiénes somos los griegos frente a los persas? ¿Por qué algunos pueblos dominan y otros son dominados? ¿Qué tienen en común las costumbres de mi ciudad con las de otras tierras? Este entorno complejo y fascinante es el que moldeó la mente del hombre que siglos después sería recordado como el padre de la historia. Después de haber nacido en Halicarnaso y de crecer en un ambiente cargado de tensiones políticas y diversidad cultural, Heródoto empezó a vivir su juventud en medio de una Grecia que todavía recordaba con intensidad las guerras médicas. Apenas unos años antes de que él alcanzara la adolescencia, los griegos habían vencido a los persas en batallas decisivas como Maratón, Salamina y Platea. Esos relatos de victoria y resistencia circulaban en cada banquete, en cada plaza pública y en los cantos de los poetas. Para un joven curioso, estas historias no solo eran emocionantes, sino también una fuente de preguntas. ¿Cómo un puñado de ciudades griegas había derrotado al coloso persa? ¿Qué hacía fuerte a unos pueblos y qué los llevaba a la derrota? La vida de Heródoto no fue fácil. En su ciudad natal existían fuertes tensiones políticas. La dinastía que gobernaba Halicarnaso, aliada de los persas, no era vista con buenos ojos por muchos ciudadanos que soñaban con mayor independencia. En ese ambiente, las familias tenían que decidir entre apoyar al poder establecido o arriesgarse a entrar en conflictos. Según algunos relatos, Heródoto pertenecía a un círculo opositor a los tiranos locales, lo que pudo haberlo llevado a abandonar Halicarnaso en busca de nuevos horizontes. Este detalle es importante porque no estamos hablando de un joven conformista, sino de alguien que desde muy temprano buscaba la verdad, incluso a costa de incomodarse con las autoridades de su tiempo. Fue en esa etapa cuando Heródoto comenzó a viajar, y aquí está una de las claves de su vida. A diferencia de otros escritores griegos que narraban historias desde la comodidad de sus ciudades, él decidió lanzarse al mundo para ver con sus propios ojos. Viajó a Egipto, probablemente alrededor de los 20 o 30 años de edad. Allí quedó maravillado por una civilización que consideraba mucho más antigua que la griega. Caminó entre los templos de piedra gigantescos, observó las pirámides que ya tenían más de 2000 años de antigüedad y conversó con sacerdotes que le transmitieron historias sobre los faraones, los dioses y el Nilo, el río que marcaba el destino de todo el país. Lo fascinó cómo los egipcios tenían costumbres tan distintas, embalsamaban a sus muertos, adoraban a animales como el gato y el ibis, y mantenían una organización estatal que había perdurado por siglos. Para Heródoto, Egipto era como asomarse a un espejo del pasado, un lugar donde la memoria estaba viva en cada piedra. No se detuvo solo en Egipto. Heródoto viajó también a Fenicia, la tierra de los grandes navegantes del Mediterráneo oriental. Allí escuchó relatos sobre el comercio marítimo, las exploraciones hacia Occidente e incluso sobre la circunnavegación de África, algo que para los griegos sonaba casi imposible. También visitó Mesopotamia, la tierra entre ríos donde habían florecido civilizaciones tan antiguas como los babilonios y los asirios. Heródoto describe Babilonia con admiración, una ciudad con murallas colosales, templos dedicados a los dioses y costumbres que parecían sacadas de un mundo totalmente distinto al griego. Pero no solo viajó hacia el este y el sur,
También se aventuró hacia el norte, a las regiones habitadas por los escitas, un pueblo nómada que vivía en las estepas y que desconcertaba a los griegos. Los escitas no construían ciudades, se movían con sus caballos y tenían costumbres guerreras muy distintas. Para los griegos, que estaban acostumbrados a la vida urbana, los escitas representaban casi un misterio. ¿Cómo podían sobrevivir en tierras tan frías y extensas, sin templos, sin murallas, sin el modo de vida que ellos consideraban civilizado? Heródoto escuchó relatos sobre sus rituales, sus banquetes con carne y leche y sus costumbres funerarias, y todo eso lo plasmó en su obra. Cada viaje era para él una escuela. No viajaba como un comerciante, preocupado solo por la ganancia, ni como un conquistador obsesionado con el dominio. Viajaba como un observador y un investigador. Preguntaba a la gente común, conversaba con sacerdotes, escuchaba a soldados y marineros. Y lo más importante, comparaba versiones. Si alguien le decía algo sorprendente, él buscaba otra fuente para ver si coincidía. Este hábito de contrastar lo que escuchaba era lo que lo distinguía de un simple contador de historias. En esos viajes también fue comprendiendo algo esencial, que cada pueblo tenía su propia manera de explicar el mundo. Para los griegos, los dioses olímpicos eran los dueños del destino, pero en Egipto los dioses estaban ligados al ciclo del Nilo y al sol. En Mesopotamia, los astros del cielo guiaban los ritos, y entre los escitas, las fuerzas de la naturaleza eran las que gobernaban la vida. Heródoto no se burlaba de esas creencias. Al contrario, las recogía con respeto porque entendía que cada cultura tenía su lógica interna. Esta apertura de mente fue una de sus mayores virtudes y una de las razones por las que su obra sigue siendo valiosa. En definitiva, su juventud y sus primeros viajes no fueron simples episodios de aventura. Fueron el laboratorio donde Heródoto forjó su espíritu de historiador. Viajando, descubrió que el mundo era más amplio que Grecia, que había muchos modos de vivir y de entender la realidad, y que solo comparando y escuchando se podía aspirar a comprender las causas de los grandes sucesos. Cuando volvió de esos viajes, ya no era un simple joven de Halicarnaso. Era alguien con una misión, escribir una obra que guardara la memoria de los pueblos y que buscara las razones profundas de la historia humana. Una de las características más notables de Heródoto fue su manera de concebir la historia. Antes de él, los griegos tenían dos formas principales de transmitir el pasado: a través de la poesía épica, como la de Homero y Hesíodo, y mediante las tradiciones orales de cada ciudad o pueblo. La Ilíada y la Odisea de Homero, por ejemplo, no eran simples cuentos. Eran relatos que los griegos consideraban parte de su identidad colectiva. Los héroes como Aquiles, Héctor y Odiseo eran modelos de valor, astucia y gloria. Sin embargo, esos poemas estaban llenos de dioses que intervenían en cada batalla, de prodigios sobrenaturales y de exageraciones que difícilmente podían tomarse como una reconstrucción real de la historia. Eran más bien una mezcla de memoria cultural y mitología. Heródoto, en cambio, dio un paso más allá. Su propósito no era solo entretener o glorificar, sino investigar y explicar. Él mismo, al inicio de su obra Historias, escribe algo muy revelador, que su objetivo era que las acciones de los hombres no quedaran en el olvido y que las grandes hazañas no se perdieran en la oscuridad del tiempo, tanto las de los griegos como las de los bárbaros, y que además pudiera comprenderse por qué pelearon entre sí. Este fragmento muestra dos cosas fundamentales. Primero, su preocupación por preservar la memoria, y segundo, su deseo de entender las causas. Para Heródoto, los hechos no ocurrían porque un dios se levantaba caprichosamente de su trono en el Olimpo y movía los hilos de los hombres. Aunque nunca negaba del todo la posibilidad de lo divino,
Buscaba razones más terrenales, ambición de poder, rivalidad entre pueblos, errores humanos, tradiciones culturales. Por ejemplo, cuando narra el enfrentamiento entre griegos y persas, no lo atribuye simplemente a la cólera de un dios, sino a la expansión política de Persia, a la resistencia griega y a la tensión entre libertad y dominación. Eso no significa que Heródoto rechazara los mitos. Al contrario, los recogía con respeto porque entendía que formaban parte de la memoria colectiva de los pueblos. Sin embargo, los presentaba con un estilo muy particular. Decía, esto es lo que cuentan los egipcios, o los babilonios dicen que sucedió así, y luego añadía, yo no puedo asegurarlo, pero esta es la versión que escuché. De esta manera dejaba claro que distinguía entre lo que él había visto con sus propios ojos, lo que había investigado y lo que le habían contado otros, es decir, comenzaba a aplicar un criterio de fuente y testimonio, algo que en su tiempo era absolutamente novedoso. Un ejemplo famoso está en su descripción de Egipto. Los sacerdotes egipcios le contaron que el Nilo crecía cada año porque provenía del deshielo de la nieve. Heródoto, desconfiado, comenta que le parecía imposible que en regiones tan cálidas hubiera nieve. Entonces propone otras explicaciones, aunque tampoco llega a una conclusión definitiva. Ese ejercicio de cuestionar y de comparar distintas versiones es lo que lo distingue de los poetas y lo acerca a la idea de historia como investigación crítica. Otro caso es el de los escitas, los pueblos nómadas del norte. Algunos griegos decían que descendían de un hijo de Heracles con una mujer serpiente. Heródoto recoge esa versión, pero luego la contrasta con otras que le parecieron más plausibles, como la migración de tribus desde Asia. Lo interesante es que no elimina los mitos, pero tampoco se queda con ellos como única explicación. Les da un lugar, pero trata de buscar razones humanas, sociales y geográficas para comprender la existencia de esos pueblos. En ese sentido, la visión de Heródoto es un punto intermedio entre mito y razón. No era un filósofo como los presocráticos, que intentaban explicar el mundo solo con principios naturales, ni tampoco un poeta que narraba hazañas sobrenaturales. Era alguien que entendía que la memoria de los pueblos estaba formada por historias mezcladas, y que su tarea como historiador era registrarlas, cuestionarlas y ofrecer al lector un abanico de versiones. Lo que verdaderamente lo diferencia de los narradores anteriores es que introduce la idea de que los hechos humanos tienen causas humanas. Para él, las guerras no se deben únicamente a la voluntad de los dioses, sino a la ambición de un rey, al deseo de libertad de un pueblo, al miedo a ser conquistado. Esa visión lo convierte en el primero que empieza a mirar la historia como un campo de investigación, donde la tarea del historiador es indagar, contrastar y, en la medida de lo posible, esclarecer. Por eso muchos lo consideran el fundador de la historiografía. Aunque mezcló hechos comprobables con relatos fantásticos, lo que importa es su intención: preservar la memoria de la humanidad y explicar con las herramientas que tenía por qué suceden las cosas. Ese fue el sello de su visión de la historia y la razón por la que todavía hoy se le llama con justicia el padre de la historia. La obra más importante de Heródoto, aquella que lo convirtió en una figura inmortal en la cultura universal, lleva el título de Historias. Sin embargo, ese nombre no lo eligió él mismo, sino que fue una forma posterior de clasificar su trabajo. En realidad, Heródoto la concebía como una investigación, una recopilación y una narración que unía lo que había visto, lo que había escuchado y lo que había investigado. Con el paso de los siglos, los eruditos decidieron dividirla en 9 libros, cada uno dedicado a una musa de la tradición griega,
como si el propio relato estuviera inspirado por las divinidades de las artes y la memoria. El tema central de la obra son las guerras médicas, es decir, los enfrentamientos entre griegos y persas que marcaron la primera mitad del siglo V antes de Cristo. Pero sería un error pensar que se limita a describir batallas. Heródoto, con su espíritu curioso y viajero, convirtió su libro en un verdadero mapa del mundo antiguo, lleno de costumbres, descripciones geográficas, genealogías, mitos y reflexiones sobre la naturaleza humana. En los primeros libros, Heródoto nos transporta al reino de Lidia, en Asia Menor, y nos cuenta la historia del rey Creso, célebre por su riqueza. Allí no solo describe su poder, sino también cómo su caída frente a los persas se debió, en parte, a la confianza ciega en los oráculos y a la ambición desmedida. Con este relato, Heródoto no solo informa, sino que también enseña. Muestra cómo incluso el más poderoso puede caer si no comprende los límites de la condición humana. Luego, la narración se adentra en el imperio persa, presentando a Ciro el Grande, Cambises y Darío. Heródoto nos ofrece detalles valiosísimos sobre la organización política y militar de Persia, sobre su vasto territorio y sobre las distintas naciones que formaban parte de él. Habla de tribus, de impuestos, de costumbres, de religiones, y con ello nos deja una pintura única del imperio más grande que existía en su tiempo. Para los griegos, que conocían principalmente sus propias ciudades-estado, estas descripciones eran como abrir una ventana a un mundo inmenso y desconocido. Pero Heródoto no se detiene ahí. Una de las partes más célebres de su obra es la descripción de Egipto. Heródoto cuenta lo que vio y lo que escuchó, las pirámides, las momias, los ritos funerarios, los templos y los animales sagrados. Narra cómo los egipcios medían el tiempo, cómo aprovechaban las crecidas del Nilo y cómo tenían tradiciones muy distintas a las griegas. A veces exagera o se equivoca, pero su intención es clara: preservar la memoria de un pueblo antiquísimo y explicar cómo vivían. Gracias a él, sabemos cómo se percibía Egipto en la mirada griega del siglo V antes de Cristo. En otros pasajes, Heródoto nos habla de los escitas, los nómadas del norte que tanto intrigaban a los griegos. Describe su vida en las estepas, sus costumbres guerreras y sus rituales. Para los griegos urbanos, los escitas parecían casi bárbaros salvajes, pero Heródoto se detiene a observarlos con respeto y admiración. Es uno de los primeros autores en ofrecer una especie de estudio etnográfico, en el que no juzga, sino que relata lo que ve y escucha. Conforme avanzamos en los libros, la narración se centra más en las guerras médicas. Heródoto nos cuenta las campañas de Darío y de Jerjes, la heroica resistencia de los griegos en batallas como Maratón, las Termópilas, Salamina y Platea. Describe a personajes célebres como Leónidas, el rey espartano que resistió con sus 300 hombres en el desfiladero de las Termópilas, y también a Artemisia, la reina de Halicarnaso, la misma ciudad natal de Heródoto, que combatió junto a los persas en la batalla naval de Salamina. Estos relatos, cargados de emoción y detalle, muestran cómo Heródoto entrelazaba la gran historia política y militar con pequeñas anécdotas humanas que daban vida al relato. Algo notable es que Heródoto no escribe desde una mirada parcializada. Aunque es griego y admira la libertad de las polis frente al poder absoluto de Persia, no deja de reconocer la grandeza de sus enemigos. Describe con respeto a los persas, reconoce su valentía y su organización, y al mismo tiempo señala sus excesos y debilidades. Su mirada busca ser equilibrada, porque su objetivo no era ensalzar a un bando, sino comprender por qué ocurrió el conflicto. Los 9 libros de Heródoto se pueden leer como una gran epopeya, pero una epopeya distinta a la de Homero.
En lugar de dioses que deciden cada batalla, lo que encontramos son pueblos, reyes, generales y ciudadanos comunes que actúan por ambición, miedo, orgullo o deseo de libertad. Esta visión lo convierte en un precursor de la historia como disciplina, los hechos humanos explicados por causas humanas. Además, su estilo narrativo es cercano y ameno. No es un autor árido ni seco. Al contrario, su escritura está llena de relatos curiosos, de costumbres extrañas y de detalles que atrapan la atención del lector. A veces parece un viajero que nos cuenta lo que ha visto, otras veces un maestro que reflexiona sobre el destino humano. Por eso su obra no solo fue importante en su tiempo, sino que sigue siendo leída hoy como una mezcla de historia, geografía, antropología y literatura. En conclusión, los 9 libros de la historia son mucho más que un relato de guerras. Son una verdadera enciclopedia del mundo antiguo, el intento de un hombre por reunir en un solo texto la memoria de los pueblos conocidos, para que las hazañas, las costumbres y las lecciones no se perdieran con el tiempo. Con esa obra, Heródoto se aseguró un lugar eterno como pionero de la historia. Heródoto no se limitó a repetir historias, su gran aporte fue investigar. De hecho, la palabra griega historié significa justamente indagación. Su trabajo consistía en recopilar, observar, comparar y dejar constancia de los hechos humanos. Su método tenía 3 pasos principales, lo que veía él mismo. Viajó por Egipto, Fenicia y Asia Menor, describiendo paisajes, monumentos y costumbres. Por ejemplo, narró las crecidas del Nilo y los ritos funerarios egipcios que presenció, lo que otros le contaban. Conversaba con sacerdotes, comerciantes y viajeros y recogía varias versiones de un mismo hecho. En el caso del nacimiento de Ciro el Grande, presenta diferentes relatos sin afirmar cuál es el verdadero. Lo que comparaba y juzgaba. Heródoto no aceptaba todo sin más. A veces advertía, esto es lo que dicen, aunque no me parece del todo cierto. Con los escitas, por ejemplo, expone sus costumbres, pero aclara que muchas las conoce solo por testigos. Lo novedoso fue su sinceridad, distinguía entre lo visto, lo oído y lo dudoso. No rechazaba los mitos, pero tampoco los presentaba como verdades absolutas. Para él, la historia debía preservar la memoria de los pueblos y, sobre todo, explicar las causas de los acontecimientos, como la ambición de los reyes persas o la defensa de la libertad por parte de los griegos. Honesta actitud crítica, Heródoto se convirtió en el primero que trató la historia como una investigación y no solo como un poema o una leyenda. En vida, Heródoto fue admirado por muchos griegos. Se cuenta que leyó fragmentos de su obra en público, incluso en Olimpia, donde su narración sobre las guerras médicas impresionó a los oyentes. Era visto como un gran narrador que mantenía viva la memoria de los héroes y los pueblos. Sin embargo, no todos lo elogiaban. El historiador Tucídides, que vivió poco después, fue uno de sus principales críticos. Tucídides consideraba que Heródoto mezclaba demasiado mito y anécdotas fantásticas con los hechos reales. Para Tucídides, la historia debía ser más rigurosa, centrada solo en lo comprobable, como lo intentó en su relato de la guerra del Peloponeso. Algunos también lo apodaron el padre de la mentira, porque incluía relatos curiosos o inverosímiles, como hombres con cabeza de perro o pueblos que bebían leche de yegua. Sin embargo, muchos otros lo apreciaban precisamente por esa amplitud. No descartaba nada y dejaba constancia de todas las versiones. Con el tiempo, esa mezcla de realidad, mito y curiosidad hizo que Heródoto se mantuviera como una figura central. Era tanto un investigador como un contador de historias, y esa doble faceta lo convirtió en un autor muy leído en el mundo griego y más tarde en Roma. El impacto de Heródoto no terminó en la Grecia clásica. Su obra siguió circulando durante siglos
y marcó a muchos historiadores posteriores. En el mundo antiguo, los romanos lo leyeron con entusiasmo. Autores como Cicerón lo elogiaron y lo llamaron directamente el padre de la historia. Para los romanos, su obra era valiosa porque unía enseñanza moral, entretenimiento y memoria de los pueblos. Durante la Edad Media, sus escritos se copiaron en los monasterios, aunque a menudo se le veía más como un narrador de curiosidades que como un investigador. Muchas de sus historias, como los relatos de pueblos extraños en tierras lejanas, se convirtieron en parte del imaginario medieval. En el Renacimiento, con el redescubrimiento de los clásicos, Heródoto volvió a ganar protagonismo. Su mirada sobre Egipto, Persia o Escitia despertaba fascinación en una Europa que empezaba a explorar el mundo y a encontrarse con culturas desconocidas. Era un modelo de cómo observar a otros pueblos con curiosidad y detalle. Ya en la época moderna, su figura se consolidó como la del primer gran historiador. Se reconoce que no siempre separó mito de realidad, pero su método de recoger fuentes, contrastar versiones y buscar causas humanas es el germen de la historiografía crítica. Incluso hoy, muchos de sus relatos son estudiados no solo por el valor histórico, sino también como ejemplo de literatura y de mirada intercultural. En definitiva, su legado es doble, por un lado como fundador de la historia escrita, y por otro como narrador universal, que nos recuerda que la historia también es memoria compartida y relato humano. La vida de Heródoto, aunque envuelta en sombras, nos revela a un hombre curioso, viajero y observador que dedicó su existencia a una tarea extraordinaria: preservar la memoria de la humanidad. Nació en Halicarnaso, vivió en tiempos de guerras decisivas entre griegos y persas y emprendió largos viajes por Egipto, Fenicia, Asia Menor y otros lugares en busca de relatos, testimonios y experiencias. Su obra, los 9 libros de la historia, es mucho más que una crónica de las guerras médicas. Es un retrato vivo de culturas enteras, desde los faraones egipcios hasta los nómadas escitas, desde las costumbres de los persas hasta los rituales de los griegos. En sus páginas, Heródoto no solo cuenta batallas, sino también creencias, costumbres y modos de vida, mostrando que la historia es también la vida cotidiana de los pueblos. Su método, distinguir entre lo que veía, lo que escuchaba y lo que ponía en duda, lo convierte en un pionero. No siempre tuvo certezas, y muchas veces incluyó mitos o exageraciones, pero lo hizo con honestidad, dejando claro qué provenía de su propia observación y qué eran relatos transmitidos. Ese espíritu crítico, aunque imperfecto, fue la semilla de la historiografía. A lo largo de los siglos, Heródoto fue leído, criticado y admirado. Algunos lo llamaron el padre de la historia, otros el padre de la mentira. Sin embargo, su verdadera grandeza está en haber sido el primero en concebir la historia como una investigación de causas humanas, y no como un simple conjunto de mitos o poemas heroicos. Hoy, más de 2 milenios después, seguimos leyendo a Heródoto no solo por los datos que aporta, sino por su manera de mirar el mundo, abierta, curiosa, respetuosa de lo diverso y consciente de que cada pueblo tiene su voz. Su obra nos enseña que la historia no es solo un registro de hechos, sino un puente de comprensión entre culturas y generaciones. En definitiva, Heródoto fue un narrador universal y un investigador incansable. Su legado perdura porque nos recuerda que recordar el pasado es también comprendernos a nosotros mismos. Y por eso, con justicia, su nombre quedó grabado como el del primer gran historiador de la humanidad.